Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, Hombres de valor. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos del grupo de apoyo del Instituto de Pastoral del Clero. En esta Pascua venimos meditando acerca de las obras de misericordia. Hoy nos corresponde la quinta obra de misericordia, visitar a los enfermos. Una obra de misericordia que hoy por hoy es muy importante, que hoy por hoy pues tenemos mucha oportunidad de practicarla. Esta obra de misericordia pues también la referimos a aquel pasaje del Evangelio de Mateo 25, versículo 36, donde Jesús nos dice: estuve enfermo y me visitasteis. Precisamente tenemos que hablar de la necesidad de ser acompañados en una situación que ciertamente para toda persona humana es una situación difícil, porque ciertamente cuando estamos enfermos es que podemos darnos cuenta de que somos débiles, de que a veces podemos entrar en una situación precaria. Nos damos cuenta también de que una enfermedad nos puede llevar a la muerte. Pero sobre todo la enfermedad nos hace ver algo muy importante, y es que necesitamos de los demás, de que todos necesitamos de los demás. La enfermedad es una realidad que ciertamente pues nos desanima, nos hace que estemos tristes, y también pues es una situación en la cual podemos encerrarnos en nosotros mismos, pensar solo en nosotros mismos, pues debido también al estado en que nos podamos encontrar. Por ello es que en esta situación es cuando necesitamos a los demás, necesitamos de las personas que nos acompañen, que nos animen, que nos hablen y que nos presten algún servicio. Todos cuando estamos enfermos, pues dependiendo de la gravedad o de la situación de enfermedad, pues necesitamos que nos presten muchos servicios. Necesitamos que nos acompañen en el lecho, de que nos traigan comida, bebida. Necesitamos que nos compren medicinas, pero sobre todo necesitamos sentir esa persona al lado. Necesitamos esa palabra de ánimo, de consuelo, de fortaleza. Necesitamos que alguien realmente nos dedique su tiempo. Y precisamente es lo que nos dice hoy el Señor a través de la palabra. Estuve enfermo y me visitasteis. Esto para el cristiano significa que tenemos que aprender a ver en cada persona enferma pues a Cristo, debemos ver al Señor. Y también nos hace pensar que cuando nosotros estamos enfermos, pues necesitamos también de otras personas, y que nos traten con cariño, que nos traten con cuidado, que nos traten con piedad. Qué bueno sería que nosotros nos tomáramos muy a pecho esta obra de misericordia y pensáramos precisamente que todos podemos ser en algún momento médicos, ¿cierto? Médico es aquel ciertamente que ejerce la medicina en favor de otros, pero recordemos que Jesucristo el Señor es el médico, ¿sí? Dice muy hermosamente en un pasaje del Evangelio Jesús: no necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. Yo vine a llamar, no a los justos, sino a los pecadores. Pero Jesús como que se está dando a sí mismo el nombre de médico, no solo porque vino a sanar lo más importante, que es nuestras almas, sino porque también se preocupó permanentemente de los enfermos y de sanar a todo enfermo. El Evangelio está lleno
de precisamente estos ejemplos de cómo Jesús se acerca a los enfermos para sanarles, para consolarles, para perdonarles. Y precisamente en ese sentido se convierte para nosotros en nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir con respecto a estas personas que se encuentran en esta situación ciertamente triste y ciertamente pues una situación que cuando cada uno de nosotros hemos pasado por ella, hemos agradecido mucho cuando tenemos quien verdaderamente nos acompañe y se haga cargo de nosotros. Hay dos pasajes del Evangelio donde Jesús precisamente nos dice a nosotros, discípulos suyos, pues que nos preocupemos por los enfermos. En Mateo 10:8, Jesús le dice a los apóstoles cuando los envía, sanen los enfermos, resuciten los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Lo que recibisteis gratis, dadlo gratis. En otro pasaje de Lucas capítulo 10 versículo 9 dice el Señor, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Cuando Jesús manda a los discípulos a evangelizar, les recalca muy bien, ¿cierto? Sanen a los enfermos que encuentren allí, es decir, preocúpense por los enfermos que hay allí. No sean indiferentes ante ellos, encárguense de ellos. Nosotros como discípulos del Señor también tenemos esa misma misión y esa misma tarea, donde quiera que llevemos el Evangelio, la palabra, el mensaje del Señor, preocuparnos también de los enfermos. Es muy hermoso uno como sacerdote encontrar en las parroquias aquellas personas que van a la parroquia y te dicen, Padre, mire, hay una persona enferma en tal parte, en tal barrio, en tal lugar. Me gustaría que usted fuera padre y le llevara la comunión, o fuera y la confesara, o le aplicara los santos óleos. Es muy hermoso cuando encontramos ese tipo de personas que realmente se preocupan por los enfermos, por su salud, tanto espiritual como física. Qué bueno que nosotros también seamos de esas personas que nos preocupamos verdaderamente por los enfermos. Y claro, siguiendo precisamente ese pasaje de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 15, que nos dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia para que vengan y oren sobre el enfermo, para que le unjan en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Entonces, también es una forma de hacer este apostolado de visitar los enfermos, ¿cierto? Como también preocuparnos porque los enfermos tengan una buena atención espiritual, llamar al sacerdote para que los atienda. Encontramos entonces que esta obra de misericordia la podemos ejercer de varias maneras. La primera, orando por los enfermos, orando por ellos. La segunda, pues prestándoles algún servicio, ya sea acompañándolos en algún momento, o si es un familiar, pues eso, acompañarlo todo lo que necesite la persona. Y visitar, ¿cierto? Visitar los enfermos. Visitar los enfermos que están en los hospitales, en las clínicas o en sus casas. Entonces, podemos practicar esta obra de misericordia de una manera también más o menos amplia. También podemos ejercer algún tipo de voluntariado en la parroquia. A veces los sacerdotes necesitamos personas que nos acompañen en esta visita a los enfermos, porque quizá un sacerdote tiene muchos enfermos en su parroquia y pues no los puede visitar a todos, entonces necesitará un grupo de personas que le ayuden en estas visitas, para que vayan a visitar los enfermos, para que vayan a compartir con ellos la palabra del Señor.
O hay algunos que sirven también como ministros extraordinarios de la comunión y van y le llevan la comunión a los enfermos, en caso de necesidad de que el sacerdote pues no pueda. Entonces qué bueno que pensemos en todas estas formas de practicar esta obra de misericordia, visitar a los enfermos. Estuve enfermo y me visitasteis, dice el Señor. Entonces que nunca perdamos la oportunidad de poder socorrer a una de estas personas enfermas, ver en ella al Señor y hacer todo lo que podamos por ella, acompañarla, dedicarle tiempo, darle palabras de aliento, prestarles servicios y en fin, pues hacer todo lo que podamos para que la persona sienta verdaderamente la caridad y el amor de Dios para con ella. Entonces sigamos este tiempo pascual meditando estas obras de misericordia que nos van haciendo hombres y mujeres nuevas, ¿cierto? Hombres y mujeres que vamos viviendo y haciendo manifiesto el reino de Dios entre los hombres. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que siga la ruta trazada con la mirada en sus almas.